Bien, ahora vamos a, en este caso, continuar con la tercera parte del desarrollo de nuestro MRP, luego de haber trabajado con nuestro Bill of Materials parte 1 y 2, y también completar la información de el inventario. Entonces, para esta tercera parte, lo que vamos a, en este caso, desarrollar es, primero, convertir al encabezado de nuestro MRP con una lista desplegable. Para ello, vamos a irnos a la pestaña Datos de Excel. Vamos a sombrear la celda que en este caso nosotros queremos seleccionar para poder trabajar con la validación de datos. Vamos a ir a este apartado de herramienta de datos y aquí hay un botón que dice validación de datos. Voy a la lista desplegable y selecciono la primera opción. En permitir vamos a colocar lista y en origen vamos a irnos a nuestro inventario y vamos a seleccionar, en este caso, las celdas que contengan los nombres de ya sea los componentes o los materiales. No los SKUs, eso ya no lo necesitamos. Para eso nos ha servido nuestro plan maestro de producción. Para el MRP solo debemos, en este caso, considerar los datos de los componentes y de los materiales. Entonces, ahora ya aparece básicamente todos los elementos que nuestro MRP va a necesitar calcular, ¿sí? Ya sea las mezclas a través de sus componentes o ya sea en este caso los materiales. Ahora, para poder saber quién va a requerir la mezcla base de yogur sabor fresa para nuestro ejercicio, nosotros tenemos que ir en este caso a nuestro Bill of Materials parte 2 y vamos a en este caso buscar la columna quién lo requiere, ¿no? Entonces, para ello, solo nada más para un tema de comprobación, voy a filtrar mezcla base de yogur sabor fresa en este apartado de acá. Y me aparece que quien lo requiere, en este caso, es el Actifruit Fresa de 200 mililitros y el Actifruit Fresa de 400 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué concatenador nos va a ayudar a poder ubicar justamente estos dos valores? Será el concatenador de mi descripción más mi código de referencia, que ya lo había calculado anteriormente. Entonces, para eso, yo aquí voy a colocar primero una fórmula que es el C-error, ¿ya? Porque en realidad no siempre todos los datos van a estar aplicándose para todos los productos, porque habrán productos donde tengas dos elementos que van a requerir tu componente o tu material, habrán otros que tengan tres, otros que tengan cuatro, otros que tengan uno. Entonces, para trabajar con una tabla estándar y para evitar que te aparezcan mensajes de error, cuando por ejemplo solo necesites un producto, pero tu tabla va a estar compuesta para cuatro, vamos a colocar la alerta del cierre. ¿De acuerdo? Entonces, el C-error va a ser la primera fórmula que vamos a utilizar y dentro de esta fórmula vamos a nosotros tener que considerar el concatenar. ¿Y qué vamos a concatenar? Vamos a concatenar nuestro componente que vamos a, en este caso, nosotros buscar dentro de nuestro BOM2 y al mismo tiempo, como es la primera línea, vamos a colocar nuestro código de referencia igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí ya hemos concatenado el nombre del componente con su primer código de referencia, que sería 1. Ahora, ¿dónde vamos a buscar este concatenador 1? En nuestro BOM2. Y si ustedes recuerdan, el concatenador 2 estaba desde la columna número D. ¿Sí? ¿Y dónde está el espacio de la columna donde indica quién lo requiere? Está en la columna H. Y para cuando usamos nosotros la fórmula del concatenar, ¿sí? Lo segundo que nosotros tenemos que, en este caso, utilizar, aquí olvidé que tenía que colocar previamente la fórmula de Excel del buscar V, ¿sí? Aquí está la matriz tabla desde la columna D
pero tiene que ir, en este caso, hasta la H, porque ahí está el dato de quién lo requiere. Entonces voy a seleccionar desde la columna D hasta la columna H. Y aparte, tengo que indicar qué número de columna me interesa desde la primera que he seleccionado en mi matriz tabla. ¿Cuál es la primera columna que seleccioné? Es esta, la columna D. Por lo tanto, mi indicador de columna de la D es el número 1. De la columna E será el número 2, de la F la número 3, de la G la número 4 y de la H será la número 5. Y siempre vamos a colocar, porque queremos en este caso tener la coincidencia más precisa posible, el valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces con esto ya estamos buscando ese concatenador 1, que va a ser la mezcla de yogur sabor fresa, pero aparte le colocamos el número 1. Entonces va a estar buscando esta palabrita que dice acá, mezcla base yogur sabor fresa 1. Y le estoy pidiendo que lo busque en la matriz de esta tabla, que es BOM2, de la columna D hasta la columna H. ¿Y qué valor quiero que me regrese de la fila donde aparece la mezcla de sabor de base de yogur sabor fresa? Quiero que me regrese en la columna H. ¿Ya? Quiero que me regrese, en este caso, la columna H. Entonces acá vamos a colocar el valor sí de error, cerrando en este caso este dato. Pero me acabo de percatar que aquí habíamos cometido una pequeña observación. En realidad, cuando le decíamos quién lo requiere, no debe ir el valor de la columna B, sino que debía ir el valor de la columna A. ¿Ya? Entonces acá estamos corrigiendo. Y ahora sí, vamos a ver en nuestro MRP que efectivamente aparece el Actifruit Fresa de 200 mililitros. Podemos nuevamente comprobar qué valor en este caso vamos a querer verificar qué es lo que requiere la mezcla de yogur sabor fresa. ¿Con qué línea o código de referencia? El 1. Y el valor que estamos recogiendo es la Actifruit Fresa de 200 mililitros, ¿no? Ahora, para las siguientes líneas, simplemente pegamos la misma fórmula y aquí donde estábamos utilizando el espacio del concatenar, ya no vamos a utilizar el CRF1, sino será el CRF2. Y tal como aparecía acá, en el CRF2 está el Actifruit Fresa de 400 mililitros. Lo mismo haremos acá con el CRF3 y lo mismo haremos acá con el CRF4. Pero no aparece en este caso ningún valor. ¿Por qué razón no aparece ningún valor? Porque básicamente esta mezcla base de yogur fresa solo necesita de dos elementos que lo van a requerir. Es decir, dos productos van a requerir esta mezcla base de yogur. Pero habrán algunos, si por ejemplo yo filtro azúcar, que lo van a requerir tres elementos. Entonces, por ejemplo, para solo comprobar, yo puedo colocar aquí, para ver, azúcar. Y aquí me van a aparecer, en este caso, esos mismos tres elementos. ¿Sí? Entonces, continuamos entonces revisando la información que habíamos estado teniendo. Luego, también vamos a tener que hacer el cálculo del batch hectolitro. Pero esa información también la tenemos acá. Aquí aparece la cantidad que vamos a necesitar por cada unidad de medida. Entonces, para poder completar ese dato, vamos a tener que nuevamente utilizar el sí.error, ¿no? Pero ahora para poder hallar el valor, vamos a tener que colocar el buscar V, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar, en este caso, primero, el valor que vamos a nosotros necesitar en mi concatenador 2, que es el quién lo requiere, junto con la descripción. Entonces, para llegar a esta información, vamos a colocar acá el quién lo requiere, junto con la descripción, que vendría a ser el encabezado principal de mi producto, ¿no? Pero acá, recordemos que teníamos que colocar también el concatenar, para concatenar los dos textos, tanto el quién lo requiere como la descripción. Y por otro lado, también en este caso habíamos incluido estos datos dentro de la matriz tabla,
del inventario. Entonces yo me voy al inventario y aquí voy a poder, perdón, del BOM 2, y aquí nuevamente selecciono de qué tabla voy a necesitar yo la información. Voy a necesitar desde la columna E, y la información que yo necesito es la F. Entonces acá será desde la E a la F. El indicador de columnas, como es el dato que aparece inmediatamente luego del concatenador 2, tendré que colocar número 2. Y en rango, recuerden que siempre se coloca el 0. ¿De acuerdo? Y por último, en el valor si error, seleccionamos simplemente los dos apóstrofes. ¿Sí? Y ahora vamos a comprobar que los datos que hayamos recogido sean los correctos. Era mezcla de base yogur sabor fresa, ¿no? Entonces acá efectivamente me da el valor de 1.68, ¿no? Entonces, como sabemos que finalmente la información que vamos a requerir va a ser la misma, simplemente dentro del alcance que vamos a nosotros necesitar, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar y pegar la misma formulita, pero el quien lo requiere lo vamos a ir modificando. ¿De acuerdo? Aquí también vamos a modificar y aquí también vamos a modificar. Ahora, aquí tenemos que hacer algo muy interesante. ¿Ya? Dentro del ORAP, nosotros tenemos en este caso un comportamiento diferente entre un material, un componente y en este caso un SKU. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando en este caso tenemos un SKU? ¿Ya? Aquí a la mano izquierda lo voy a explicar de una manera un poco más sencilla para que todos podamos entender. Cuando tenemos un SKU, para empezar, lo primero que vamos a tener que incluir son la producción según PMP, ¿no? Pero esta producción según PMP, lo usual es que nos lo brinden, en este caso, en cajas, ¿no? Como por ejemplo lo tenemos aquí. Aquí estos datos que se nos brindaban estaban en cajas. Pero acá dice que yo voy a necesitar convertirlo a batch por hectolitro. Entonces yo tengo que pasar de cajas a hectolitro. Entonces para eso, si es que la producción según PMP está en cajas, yo lo que voy a tener que trabajar aquí es, ok, va a ser cajas, o miles de cajas creo que eran, no, la verdad no lo recuerdo bien, ahora vamos al ejercicio. Y aquí están los litros por cada caja que se nos presenta, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder tener un mejor nivel de alcance, perdón, respecto a cómo vamos a convertir de cajas a litros, ¿ya? Entonces, una vez que ya en este caso hemos tenido estos dos datos, pues lo más lógico es que sepamos que tengamos que multiplicar las cajas de estos productos por los litros por cajas de esos mismos productos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder obtener claridad sobre la unidad de medida de el plan maestro de producción, ¿sí? Vamos a, en este caso, nosotros tener que definir cómo es que se está trabajando la unidad de medida. ¿Ya? Voy a revisar rápidamente el ejercicio que habíamos estado teniendo y nos dice lo siguiente. A continuación se presenta el programa mensual de producción expresado en cajas. ¿Ya? Entonces ya nos dijeron que está expresado en cajas y por otro lado, nuestra unidad de medida es batch por hectolitro. Entonces, si es que regresamos un poquito a nuestro BOM, nos recordaremos que un hectolitro equivale a 100 litros. ¿Ya? Entonces acá voy a tener que considerar la producción PMP por cajas multiplicado por el valor que tenemos en nuestro PMP, que es litros por caja. Entonces acá vamos a poner por litros por caja. Y si es que tenemos las cajas por litros por caja, tendremos en este caso la unidad de medida de litros. Pero si es que yo quiero, en este caso, considerarlo como si fuera un hectolitro, tendré que hacer una división entre 100 para que pase a hectolitros, ¿no?
Y una vez que ya he tenido mi pase a hectolitros, recién puedo multiplicar por batch por hectolitro, ¿no? Entonces, eso va a suceder cuando sea un SKU, como son en este caso cualquiera de estos productos que tenemos acá. ¿Por qué? Porque la unidad de medida nos la dan en cajas. Y en nuestro MRP, si es que recordamos aquí, la mezcla de base yogur sabor fresa lo necesitamos en batch, ¿sí? Pero para los otros casos, ya sea para los materiales o ya sea para, en este caso, los componentes, ¿sí? Para cualquiera de estos elementos que tenemos acá, el cálculo ya se da directo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí vamos a nosotros obtener la requerimiento de compras, o en este caso el ORAP, que tiene una unidad de medida tal cual y que se va a multiplicar por la unidad de medida deseada entre la unidad de medida requerida. Por lo tanto, para este caso, ¿no? Nosotros ya no necesitamos esta conversión que teníamos antes para los SKUs. Esto aplica principalmente para componentes y para materiales, ¿ya? Lo pongo acá para que sepamos que vamos a necesitar tener dos fórmulas aquí. Uno cuando sea SKU y otro cuando sea componentes o materiales. Aquí recordemos que tenemos que multiplicar por tres datos: producción según PMP, litros por caja y watts por hectolitro. Pero para el componente de materiales necesitaremos, en este caso, la unidad de medida por la propia unidad de medida que se necesita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo pasamos toda esta lógica a el Excel que tenemos acá? Entonces, para eso, aquí lo que vamos a nosotros tener que calcular, ¿sí? Es lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, para esto vamos a nosotros tener que hacer una fórmula bastante sencilla. Primero, recordemos el sí error, ¿de acuerdo? Y una vez que ya tengamos desarrollado nuestra fórmula del sí error, vamos a tener que utilizar un condicional, ¿sí? Porque acá hay dos fórmulas, miren, cuando es SKU y cuando es componente material. Entonces, como hay dos fórmulas, voy a tener que utilizar un condicional que se utiliza el famoso sí. ¿Y cómo se utiliza el sí? Vamos a decir sí, ¿no? Este elemento, ¿no? Si es que este elemento es SKU, ¿sí? Si es que este elemento es SKU, entonces usaremos esta fórmula y de lo contrario usaremos esta otra. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar esa lógica a una celda en Excel? Entonces acá vamos a primero sustraer el tipo de material, componente o SKU que representa a ese producto. Entonces para eso tendré que colocar el buscar V, ¿no? Voy a buscar este valor en la tabla de mi inventario. Entonces para eso colocaré buscar V, voy a necesitar el B8. ¿Y dónde estará este dato? Acá, en esta tablita de inventario. Entonces simplemente sombreo, ¿no? O en su defecto me voy al encabezado y aquí ya me sombrea toda la tabla. Y le voy a decir, Excel, ¿qué tipo de material, componente o SKU representa mi celda B8, que es Lactifruit Fresa? Entonces yo le diré que sustraiga el dato que está en la columna número 2. Acá, en la columna donde dice tipo, porque acá dice SKU, componente, material. Entonces va a sustraer, obviamente con un rango 0, ¿no? Va a sustraer ese dato. Y lo primero que le voy a decir, ok, ya sustrajiste. Si es que ese valor sustraído es igual a la palabra SKU, es decir, si es que es cualquiera de estos cuatro, yo lo que voy a tener que, en este caso, hacer es todo el cálculo que había estado comentando desde acá, ¿no? Entonces, para poder hacer todo ese cálculo que estábamos nosotros considerando ahí, vamos a nosotros tener que nuevamente utilizar el valor del buscar V, ¿no? ¿Qué valor voy a buscar? Nuevamente el Lactifruit Fresa, ¿sí? De 200 mililitros. Lo voy a buscar ¿dónde? Dentro de mi ORAP, aquí. ¿Qué valor de qué semana estamos calculando ahorita?
la semana número 2, ¿ya? Entonces, ese valor, por ejemplo, vamos a tener que ir actualizándolo conforme nos vayamos a ir desplazando hacia la derecha, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, hemos sustraído el valor de 2300. Pero ese valor de 2300 yo tengo que multiplicarlo. Nuevamente, tengo que colocar, buscar V. Voy a tener que colocar nuevamente el valor de el material que estamos buscando, pero ahora necesito el valor de litros por caja, que está acá, en el PMP, ¿no? ¿En qué columna está ese valor? Está en la columna 1, 2, 3 y 4. Y en rango vamos a colocar 0. Entonces, hasta ahí ya hemos considerado primero los datos que corresponden principalmente a nuestro valor de nuestro plan muestra de producción. Y aquí los datos por unidad agregada, es decir, litros por caja. Aquí nos da cajas y aquí litros por cajas. Entonces, hasta ahí ya tenemos litros. Pero recuerden que a nosotros nos lo piden en hectolitro. Entonces acá tendremos que dividir entre 100. ¿De acuerdo? Y por último, una vez que ya hicimos todos estos cálculos, tendremos que hacer una multiplicación, que es justamente el tercer elemento que se nos pide, ¿no? El tercer elemento que nos piden es multiplícalo por batch por hectolitro, que es el valor que tenemos acá. Eso es si es que es SKU. Ahora, si es que es, en este caso, componente o material, tendríamos que nuevamente colocar buscar V. Nuevamente vamos a buscar este valor, pero ahora lo vamos a buscar dentro de la tablita, aquí, ¿no? Vamos a seleccionar la fila número 2 y a este valor, en vez de colocarle todo este proceso de conversión, lo multiplicaremos por 1. Y por último, tendremos que nuevamente multiplicarlo por watts por hectolitro, ¿no? O en su defecto la unidad de medida principal por la unidad de medida secundaria. Y con esto ya estamos completando la fórmula del sí y cerramos nuestro valor. Entonces, por ejemplo, para este caso, la mezcla base de yogur sobre fresa nos saldrá 92.74, ¿no? Ahora, para irnos hacia la mano derecha, por ejemplo, para completar los datos del periodo número 2, yo aquí tendría que hacer un nuevo cálculo, ¿no? Porque recordemos que aquí en el buscar V del ORAP de la AF en la columna 2 estaba consiguiendo los datos de la semana 1. Entonces acá tendré que calcular por la semana 2, la semana 3 y la C4-4. Es decir, columna número 3, columna número 4 y columna número 5. Acá vamos a poner columna número 3 y acá también, de igual forma, columna número 3. Ya está. Acá, de igual forma, vamos a colocar columna número 4 y acá colocaremos, en este caso, columna número 4. Y por último, acá colocaremos, en este caso, columna número 5 y acá también columna número 5. Perfecto. Entonces, ahora simplemente vamos a colocar el valor de la suma de todos los valores que estamos obteniendo acá. Y hasta aquí ya deberíamos estar teniendo todo lo referente a la sumatoria de nuestros valores, ¿ya? Entonces es importante que aquí nosotros podamos entender que hay dos fórmulas que están utilizándose a través de un condicional, ¿sí? Cuando el producto es un SKU y ahí tienes que hacer un pedazo de conversión porque está en cajas primero. Entonces esa demanda es una demanda agregada y tú tienes que pasarlo a una demanda desagregada, ¿ya? Entonces esa información es súper importante que nosotros podamos tenerlo en claro para que finalmente con esto podamos seguir trabajando. Luego, los valores que tenemos que desarrollar principalmente dentro del stock inicial, el tamaño del lote y el ítem, lo vamos a tener que desarrollar
considerando los valores que se nos dan dentro de los inventarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el stock inicial, nuevamente utilizaremos el buscar V, ¿no? ¿Qué voy a buscar? La mezcla base de yogur sabor fresa dentro de mi inventario. ¿En qué columna estará el stock inicial? Columna 1, 2, 3, 4, columna 5. Y recuerden siempre colocar 0. El tamaño del lote, también en este caso, lo vamos a buscar dentro de la tabla de inventario. Nos vamos a la tabla de inventario y vamos a verificar que su valor está ubicado en la columna 1, 2, 3, 4, 5, número 6, ¿no? La columna número 6. Y el lead time, el famoso número de lead time, estará ubicado en la columna número 7, exactamente al lado del tamaño del lote. Miren, aquí está, tamaño del lote y a la columna 7, el lead time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Columna 7. Y las entradas previstas estarán en la columna 8, en la columna 9, en la columna 10 y en la columna 11. ¿Dónde irán estos 4 valores? Van a ir acá. Aquí miren, hay un apartado que dice entradas previstas. Y aquí está el número de semanas donde se va a requerir, ¿no? Entonces, para nuestro caso, como lo vamos a requerir dentro de el alcance, ¿sí?, de nuestros pedidos planeados, vamos a nosotros tener que aplicar nuevamente el famoso buscar V en la mezcla base de sabor yogur fresa en la matriz tabla que vamos a colocar dentro de nuestro inventario. Aquí está el encabezado, pero el número de columnas será a partir de la semana 1. Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, columna 8, para este caso, ¿no? Esta era la 7, esta es la 8. La que está a la siguiente es, en este caso, la columna 9. La que está a la mano siguiente es la columna 10. La que está al lado es la columna número 11. Y de esta forma ya hemos obtenido nuestras entradas previstas. Para hacer el cálculo de las necesidades brutas, simplemente tenemos que referenciar los totalizados que ya habíamos obtenido previamente, ¿sí? Se hace la referencia nada más a los valores totales que con anterior se había calculado. Y por otro lado, para poder hallar el inventario inicial, el inventario final, perdón, teníamos que considerar en este caso el stock inicial. Vendría a ser el símil a nuestro inventario final, ¿ya? Entonces, luego también tenemos que nosotros desarrollar, ¿sí?, el cálculo de el inventario final y las necesidades netas, que son básicamente un punto importante a considerar por parte de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente dentro de nuestro MRP nosotros tenemos que considerar dos fórmulas que son muy interesantes para nosotros, ¿ya? Entonces, para poder calcular el inventario final, que es justamente el dato que estamos necesitando aquí, si recordamos un poco de teoría y estamos por ahí haciendo hincapié en recordar algo que ya habíamos estado revisando con anterioridad, ¿sí? ¿Cómo se calcula el inventario final? Se calcula, en este caso, considerando el inventario inicial más las entradas previstas, ¿sí?, más los pedidos planeados, menos las necesidades brutas, ¿sí? Esa es la fórmula que vamos a nosotros necesitar para nuestro inventario final. Y por otro lado, para poder hacer el cálculo de nuestras necesidades netas, que es el otro valor que necesitamos calcular, vamos a nosotros tener que utilizar la fórmula de las necesidades brutas menos, en este caso, las entradas previstas y menos el inventario final, ¿de acuerdo? Ahora, tanto el inventario final como las necesidades netas no pueden ser valores negativos. Entonces, por esa forma es que yo voy a tener que utilizar lo siguiente.
Primero voy a hacer el cálculo del inventario final. Entonces, el inventario final estará dado por el inventario inicial, que es el inventario final del periodo anterior, más las entradas previstas, más los pedidos planeados, menos las necesidades brutas. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula para poder calcular nuestro inventario final. Pero como se darán cuenta, tenemos por ahí algunos valores negativos. No se preocupen que ahorita vamos a completar los demás datos y vamos a poder tener los datos correctos. ¿Ya? Para hacer el cálculo de las necesidades netas, tendremos que también considerar, en este caso, las necesidades brutas de ese mismo periodo, menos las entradas previstas y, en este caso, menos nuestro inventario final. ¿Ya? Entonces acá me falta colocar menos el inventario final. Entonces, aquí es importante que nosotros podamos mencionar que para poder, por ejemplo, nosotros calcular, ¿sí?, el tema de las necesidades netas, ¿sí?, aquí no era el inventario final de ese periodo, sino del periodo anterior, que vendría a ser el inventario inicial, ¿no? Voy a ponerlo aquí y lo voy a corregir de una vez. Aquí era el inventario inicial. Entonces, nuevamente repito, vamos a considerar necesidades brutas menos las entradas previstas y menos el inventario inicial, que vendría a ser el final del periodo anterior, ¿no? Y estos valores simplemente los modelizamos hacia la mano derecha. Ahora, como les mencionaba, estos valores no pueden quedar en negativo. Entonces, para eso tengo que utilizar la fórmula del sí. Si es que el resultado de mi cálculo es menor que 0, entonces colocaré 0. ¿Ya? Porque no podemos tener un inventario final negativo. Entonces, si es que en este caso es positivo, simplemente aplicamos la misma fórmula. Y repetimos lo mismo para los demás cálculos del inventario final. Y lo mismo sucederá con las necesidades netas. Si estos cálculos son menores que 0, entonces será 0. Y de lo contrario, se calcula exactamente los mismos cálculos, ¿no? Y regresamos, en este caso, hacia la mano derecha. Ahora, para poder hacer el cálculo de los pedidos planeados, ¿sí?, va a, en este caso, entenderse, ¿sí?, que cómo es que vamos a calcular nuestros pedidos planeados. Nosotros tenemos aquí una lógica que nos dice, tú solo puedes pedir en lotes de 60, pero por ejemplo aquí tú tienes 170.69. Entonces, para poder hacer eso, tú tienes que poder pedir 60, 120, tienes que pedir 180, ¿no? Entonces, para poder hacer esta lógica, ¿sí?, tú primero tienes que hacer una consulta, porque también en el inventario, por ejemplo, se darán cuenta que hay tamaños de lote que no solo son números, también están los famosos load for load. ¿Y qué caracteriza a un tamaño de load for load? Que se produce exactamente lo que se le pide. Si es que te pide 130, le produce 130, ¿no? Es el símil a decir que tu tamaño de lote es igual a una unidad. Entonces, para poder hacer los pedidos planeados, voy a colocar la fórmula de es número, ¿ya? Entonces, si mi tamaño de lote, ¿ya?, fuera número, es decir, si es que mi valor de mi tamaño de lote es número, la respuesta ahí me va a dar verdadero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sea verdadero? Yo voy a tener que utilizar el valor de 170.69, pero en múltiplos de 60. Entonces acá colocaré múltiplo, ¿sí? Y aquí lo que voy a tener que, en este caso, determinar, ¿sí?, es básicamente... Uy, un segundo.
Ya, sí está bien. A ver. Entonces, acá colocábamos primero si es que es número, ¿no? El valor que tenemos acá. Entonces, si es que este valor era positivo, tendríamos que colocar múltiplo superior, ¿ya? De este valor, que es básicamente el número, que por ejemplo es 170.69, pero con el múltiplo de 60, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Va haciendo comparativas, ¿no? Primero, a ver, 60 es mayor que 170. No. Entonces, al siguiente múltiplo, que sería 120, 120 es múltiplo de 120, tampoco. Pasa al siguiente múltiplo, 180 es mayor a 170, sí. Entonces, se queda ahí, ¿no? El valor que va a corresponder ahí sería 180, pero siempre en múltiplos de 60, ¿ya? Y si es que el valor fuera falso, simplemente consideramos, en este caso, el tamaño del lote de manera directa, ¿ya? Entonces, de esta forma, ya hemos podido calcular nuestros famosos pedidos planeados, ¿no? Ahora, aquí hubo un detalle, que cuando yo lo desplacé hacia la mano derecha, también se corrió el tamaño del lote. Entonces, para evitar que suceda eso, yo voy a, en este caso, referenciarlo, ¿ya? Pero solo estoy referenciando la columna, no la fila, ¿ya? Estoy referenciando solo la columna, no la fila. Y por último, para hacer el cálculo del lanzamiento de órdenes, ¿sí? El lanzamiento de órdenes está en función de los pedidos planeados, pero tomando en cuenta sus valores de lead time. Entonces, por ejemplo, si es que aquí en el lanzamiento de órdenes que nosotros estamos teniendo, ¿no? Me dicen que mi lead time es 0, voy a tener que colocar el desref, que lo que hace es tomar los valores que están a la mano derecha, ¿sí? De cada uno de mis tablas. Entonces, por ejemplo, ¿qué valor voy a referenciar? 180. En filas no voy a desplazar nada hacia arriba o hacia abajo, pero para el caso de columna sí. ¿Qué voy a desplazar? Voy a desplazar en función a su lead, ¿ya? Y nuevamente referencio aquí la columna G, porque no voy a querer que se desplace hacia la derecha. Pero por ejemplo, si es que acá mi lead time fuera 1, si se dan cuenta, aquí mi lead time fuera 1, voy a coger el valor que aparece aquí en 180 y aquí se va a correr uno hacia la derecha, porque como el lead time va moviendo 1, 1 y 1, va a estar cogiendo el valor de la semana siguiente y ese valor de la semana siguiente lo está pidiendo esta semana. Si el lead time fuera 2, ya no va a pedir 180, sino el que le siga 2 semanas a la derecha, 1 y 2. El valor de 120 estará cogiéndose en el lanzamiento de órdenes. Y lo mismo sucederá en este caso con el producto, si es que el lead time fuera 3, por ejemplo, ¿no? Ya no va a coger este 180 de acá, sino ese 180 de acá. Pero como el dato se nos había dado ya desde el cálculo, que aquí era 0, ¿ya? Entonces ahí no vamos a hacer ningún cambio adicional. Por último, como ustedes saben, que es importante siempre poder buscar la forma más rápida de poder hacer las cosas, vamos a referenciar en este cuadradito el encabezado de lo que nosotros estábamos buscando, ¿de acuerdo? Y de esta forma poder nosotros calcular todo lo que respecta principalmente a nuestra mezcla base de yogur sabor fresa. Entonces simplemente ahora lo que vamos a tener que nosotros hacer es pasar la información que tenemos acá. Pero bueno, aquí ya hay una fórmula que anteriormente había estado calculando, ¿no? La voy a borrar para poder explicarla desde cero, ¿ya? ¿Qué es lo que decía la fórmula que estábamos obteniendo acá? Como ustedes habrán dado cuenta, yo aquí le he puesto el mismo valor del encabezado. ¿Por qué razón? Porque yo lo que voy a hacer es colocar el buscar V, ¿ya? Voy a buscar este programa de producción dentro de mi MRP y como ustedes sabrán, como en el app estoy colocando este valor del encabezado, va a buscar justamente la última línea de lanzamiento de órdenes, que es lo que va en el ORAP, pero para la mezcla base de yogur fresa. Entonces acá, como es para el periodo 1, sería columna 1, 2, 3, columna 4.
La siguiente será la 5, la siguiente será la 6 y la siguiente será la 7. Entonces acá sería 4 y 0, ¿ya? Luego después, en la que sigue, sería en este caso 5 y 0. La que sigue sería en este caso 6 y 0. Y la que sigue en este caso sería 7 y 0. Pero por otro lado, también, miren, si por ejemplo yo bajo, me va a salir un error. Entonces, para evitar que suceda eso, le añado al inicio de mi fórmula el cierre. ¿Sí? Para que de esta forma ya no me aparezcan esos mensajes de error que son en este caso porque aún todavía no hemos hecho esos cálculos. ¿Ya? Una vez que ya tenemos en este caso el sí error completo dentro de nuestro ORAP, lo pegamos dentro de toda nuestra tabla, ¿no? Y por último, como ya está todo referenciado y automatizado, vamos pegando nuestras formulitas y vamos cambiando los encabezados, ¿no? Primero habíamos calculado el de sabor fresa, ahora es de sabor durazno, y aquí ya se está completando los datos. Luego vamos a ver, por ejemplo, con la botella PET de 200 mililitros. Vamos a buscar aquí, botella PET, 200 mililitros, y se darán cuenta que está cambiando los datos de botella PET de 200 mililitros. Lo mismo sucederá con la botella PET de 400 mililitros. Aquí también se calculará la botella PET de 400 mililitros. Lo mismo haremos con la etiqueta, ¿sí? Para el caso de etiqueta Lactic Fruit Fresa por 200 mililitros, ¿no? Lo mismo haremos por aquí con la etiqueta Lactic Fruit Fresa por 400 mililitros. Y lo tendremos que ir haciendo para cada uno de los productos que vayamos teniendo dentro de nuestro MRP, ¿no? La última parte en realidad es la más sencilla de todas, ¿no? Y como ya está prácticamente todos los campos automatizados, ¿no? Porque todos están referenciados con fórmulas de por medio, es imposible que haya algún error dentro de los cálculos que estamos teniendo nosotros dentro de nuestro desarrollo, ¿sí? Entonces, también vamos a colocar por aquí el estabilizante tipo X, vamos a colocar por aquí el estabilizante tipo Y, vamos a añadir por aquí la leche pasteurizada, ¿no? Que también lo requieren por ahí las mezclas, la pulpa de fresa, que lo debe requerir la mezcla de base sabor fresa, también la pulpa de durazno, ¿no? Y por último añadimos los fermentos lácteos, ¿no? Entonces, como ya hicimos el cálculo de todos los valores, en nuestro ORAP debería estar figurando todos nuestros valores completos. Entonces, hasta aquí hemos llegado ya a la conclusión del desarrollo del MRP1. ¿Sí? Sigan conectados al canal porque más adelante estaremos subiendo contenido respecto a el desarrollo del MRP número 2.